¿Cómo les va? Quiero que reflexionemos en este video y algunos otros más sobre el concepto de libertad. Un tema que está muy en boca de todos hoy en día, ¿no? ¿Qué significa ser libres? ¿Qué es la libertad? ¿Libre es hacer simplemente lo que deseamos? ¿Y si alguien desea hacer algún mal, qué hacemos? ¿Rompemos con su libertad? ¿Cuáles son los límites de la libertad? ¿Somos verdaderamente libres? Todas preguntas que podemos hacernos en torno a la libertad, ¿no? Existe a lo largo de la historia de la filosofía muchísima bibliografía sobre personas que han reflexionado sobre este concepto que nos interpela y nos ha interpelado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Vamos a reconocer algunas posturas, corrientes, que entienden formas de ver la libertad. Hoy quiero presentarles dos maneras de concebir la libertad. Dentro de esas maneras existen algunos filósofos y filósofas que vamos a ir viendo. Para poder llegar al final a una tercera concepción, que creo que es superadora a estas dos corrientes, y de ahí poder sacar nuestras propias conclusiones. Podemos entender a la libertad de manera negativa. ¿Qué significa esto? Soy libre en tanto no tengo interferencia del exterior. La libertad sin interferencia. Es libertad negativa porque hay ausencia de interferencia. Por lo tanto, soy libre cuando nadie me impide hacer lo que deseo. Hay una corriente de pensadores dentro de la filosofía que se basa en esta idea de la libertad, ¿no? Podemos reconocer a Hobbes, podemos reconocer a Bentham, toda la corriente del utilitarismo, a Tocqueville. Hay muchísimos pensadores. La libertad no es más que un dejar fluir los impulsos de los sentidos. Por lo tanto, cuando son coartados, uno perdería la libertad. ¿Cómo darnos cuenta si esos impulsos son, o esos deseos que uno tiene, son verdaderamente genuinos? ¿Cómo saber si son movidos por nosotros o en realidad es lo exterior lo que nos hace desear? O si el exterior me ofrece posibilidades en las cuales uno desea sobre esas posibilidades. ¿Cómo darnos cuenta de esto? ¿No? Existe otra corriente dentro de la filosofía, con algunos pensadores, que concibe la libertad no de manera negativa, sino de manera positiva. ¿En qué consiste esta libertad? No soy libre simplemente cuando hago lo que deseo, sino que soy libre cuando tomo control de lo que deseo. Soy libre cuando tomo el control de mi propia existencia. Por eso la libertad es la libertad de conciencia, ¿no? Acá aparecen pensadores como Kant, aparecen pensadores como Rousseau, todos los contractualistas, los que se conocen como contractualistas, ¿no? La libertad de conciencia no es más que el dominio de los yoes, ¿no? No simplemente seguir el deseo, sino que darle la direccionalidad a ese deseo que uno quiere, ¿no? Es como una forma de empoderamiento de nuestra propia existencia. Uno pasa a ser el legislador o el gobernante de sus deseos, ¿no? Por eso Kant decía que un animal no puede ser libre, porque no gobierna sus deseos, sino que está esclavizado a sus deseos, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos dos grandes concepciones en torno a la libertad, que vamos a estar viendo con algunos autores. Por un lado, esta libertad negativa,
que no es más que elegir sin ser interferido. Por el otro lado, esta libertad positiva, que significa tener el control racional de mi propia existencia. Y para finalizar, quiero dejar una reflexión y alguna pregunta sobre estas dos concepciones. Porque hay algo que tienen estas dos concepciones que vamos a ir viendo, es que todo el concepto de libertad se reduce al fuero interno, al fuero privado. Y la pregunta que me hago es, ¿la libertad implica solamente una cuestión personal o tiene que ver con una cuestión colectiva? Bueno, esto lo vamos a ir desandando a lo largo de los encuentros. Les mando un saludo.